Ya. Les dejaremos entrar a todos los compañeros para empezar la clase. Hoy es 27, ¿no? Ya. Mientras están ingresando, vamos a llamar lista, por favor. Mientras seguimos admitiendo a todos. Ya. Elena Alba está. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Pamela Arce. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Asteria Barrios. Buenas tardes, Lice, Buenas presente. tardes. Daniela Cadima. Presente, Licen, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Sofía Belén. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Anthony Ventura. Presente, Anthony licenciado. está. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. María Belén Chávez. Presente, Licen, buenas Buenas tardes. Cristian Ronald. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Sara. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Gilka Mónica Daesa. Presente, Licen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Paola Delgado. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Andy. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes, joven. José o Juan José Espinosa. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Karen Victoria Fernández. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Antonieta Fernández. Lucía Flores. Flores Lucía. Laura Garbizú. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Luciana Alejandra. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Josué Alexander. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Luz Belén Graneros. Buenas tardes, señorita. David Guzmán. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Joan Herbas. Presente, Alicia, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Pamela Hurtado. Teodomiro. Teodomiro está. Buenas tardes, joven. Andrés Pacheco. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Jaime Rumina. Rumina está, Jaime. Manuel Marcelo. Manuel Marcelo. Juan Carlos o Carlos Andrés. Presente, licenciado. Buenas tardes, joven. Liliana Paola. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Carolina Suaznavar. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Victoria Terán. Victoria está. Leticia Tola. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes. Ángeles Vargas. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes. Gilmar Vera.
Buenas tardes, Lice. Presente. Buenas tardes, joven. Ana Laura. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes. Melissa, Gabriel. Melissa está. Nicole, Spin. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. David, Loveras. David. Jenny, Galvis. Jenny está. ¿Alguien que haya llegado tarde a la lista? ¿O que ingresó tarde? Lice, perdón, yo Lice, por favor, Flores. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores, Lucía, ¿no? ¿Está bien? ¿Quién más? Hernández, vente más. Porque yo no le he escuchado. Soy Victoria Terán. Terán, a ver, un minutito. Terán, Victoria, ¿está bien? Melissa Celaya, Lice, estaba mal mi micrófono. Ya, Celaya, Melissa, ¿está bien? ¿Quién más? Hernández, Valverde, por favor. Fernández, Valverde, Antonieta, listo. ¿Quién más? Hurtado. Hurtado y Lovera, ¿no? Hurtado, a ver un minutito. Ya, Hurtado. Lovera. Sánchez, David. Lovera. ¿Tu apellido es Sánchez? Sí, Lice. David Lovera Sánchez. Ya. Está bien. ¿Quién más? Sandoval, por favor. Sandoval. Ya, listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya, bueno, después actualizamos la listita esta, ¿ya? A ver. A ver, lo que habíamos que en la anterior clase habíamos hecho distribuciones de probabilidad de variables, habíamos hecho algunas interpretaciones en forma de porcentaje, ¿no es cierto? Vamos a volver a hacer un ejercicio bien completo, bien completo de esta parte de distribuciones de probabilidad, de la práctica incluso que tienen que hacer. Ya les he dado el miércoles. Tienen hasta el próximo miércoles, 12 de la noche. Y vamos a hacer yo creo que en el segundo sub vamos a hacer esto, un ejercicio pero bien completo, bien detallado y tal cual va a ser el examen del primer parcial, por lo menos una pregunta que va a valer, no sé, unos entre 20 y 25 puntos, ¿sí? Sobre el 100%, ¿ya? A ver, para terminar este capítulo, jóvenes, lo vamos a terminar ahora, este tema 2 de organización y clasificación de datos. Les había dicho que una forma de presentar, resumir un conjunto de datos es mediante esos cuadros, ¿no es cierto? Los cuadros es una forma de clasificar y resumir un conjunto de datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta tabla, es una forma de resumir, organizar un conjunto de datos, de modo que sea más sencillas sus interpretaciones, ¿no es cierto? Entonces, las tablas, los cuadros que hemos hecho, es una forma de presentar datos. Y también hay otra forma de presentar datos mediante gráficos, ¿no es cierto? Representaciones gráficas, eso es lo que hemos hecho, creo, también en la última clase. Y una de las gráficas de uso común son estos diagramas de barras que comúnmente se utiliza para distribuciones o para variables cualitativas, habíamos dicho, ¿no? Y habíamos dado el ejemplo del estado civil, que es una variable cualitativa, el estado civil sí es una variable cualitativa, ¿sí? Y de esta habíamos trazado su diagrama de barras, ¿sí? Ahí está. Y siempre les había dicho que en el eje vertical, en este eje vertical, siempre en todas las gráficas va a estar la frecuencia, vale decir esta n minúscula sub i. ¿Y qué es esta n minúscula sub i? Es la frecuencia absoluta simple. Vale decir el número de trabajadores, ¿no es cierto? La n sub i es la frecuencia absoluta simple, como está en este caso, aquí, ¿sí? N sub i, y es el número de trabajadores, ¿no es cierto? Ustedes si quieren gustan poner solo n sub i, o para especificar mejor, ponen número de trabajadores. En el eje vertical, ¿sí? Yo le he puesto los dos nombres, n sub i y número de trabajadores. Y en el eje horizontal está siempre la variable.
En este caso, la variable analizada es el estado civil, ¿no es cierto? Este estado civil clasificado de acuerdo al número de trabajadores. Sí, esta es la variable X sub Y, ¿no? A esta variable estado civil le estoy dando un nombre que se llama X sub Y. Entonces, por eso es su nombre, ¿no es cierto? Al salario, al peso, a las horas de trabajo, se les da el nombre de variables y se les da ese nombre de X sub Y. ¿Ya? Bien, aquí está como mayúsculo, esto lo vamos a volver, X sub Y minúsculo, vamos a volver esto, ya. Bien, ahora habíamos trazado esto, su histograma, que son una serie de barras, ¿sí?, verticales que se levantan a partir del eje horizontal, ¿no? Vale decir, a partir de la variable que es el estado civil, ¿no? Entonces yo a partir de esto yo puedo hacer interpretación de esta tabla, ¿no es cierto? Lo estoy resumiendo, ¿sí?, en una tablita y puedo hacer interpretación, sacar conclusiones, ¿sí? ¿No? Como al decir, por ejemplo, aquí casados en esta institución había habido 30 casados, ¿no es cierto? Si yo pongo puntos suspensivos aquí, entonces hay 30 casados. ¿Viudos cuántos había habido? Viudos, si pongo puntos suspensivos a este lado, entonces viudos son 5 viudos, ¿no es cierto? Entonces puedo interpretar este tipo de tablas, ¿ya? Eso hemos hecho también en la anterior clase. Bien, lo que nos faltaba hacer es este histograma de frecuencias que se utiliza más para variables cuantitativas, que es el histograma de frecuencias. ¿Sí? Este gráfico se utiliza más para distribuciones de tipo 3 o para variables cuantitativas, ¿ya? Entonces yo me estoy dando este ejemplo, creo que hemos hecho este ejemplo, ¿sí? Hemos tabulado incluso, ¿recuerdan? La edad del grupo de niños y el número de niños de 1 a 3, de 3 a 5 y así sucesivamente. De esto puedo hacer su gráfico. ¿Y cómo va a salir su gráfico? Son una serie de histogramas, ahí está, lo mismo. Estoy poniendo aquí arriba número de niños, porque esa es la frecuencia absoluta, o vale decir N sub I, que es la frecuencia absoluta simple, ¿no es cierto? Y en el eje horizontal siempre está la variable, en este caso la variable es edad, X sub I menos 1, X sub I más 1. Los intervalos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se dan las escalas? Porque mucho confunden las escalas. Yo veo aquí que el número máximo es 9, ¿no es cierto? Y mis escalas en este eje vertical puedo poner de 1 en 1, ¿no? Puede ser de 2 en 2. Entonces, de acuerdo a cómo están distribuidos estos datos, yo voy a dar mis escalas en mi gráfico, ¿no es cierto? Yo aquí veo que hay 5, 6, 3, entonces puedo dar mis escalas de 1 en 1, ¿no es cierto? Entonces agarro, pongo 0, donde se cruzan los dos ejes del 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y en este eje horizontal van a estar las variables, en este eje horizontal, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la variable? Ahí está, edad de los niños, ¿y cuál es el valor mínimo? 1. Y los incrementos son 2, 2, 2, los incrementos, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo voy a poner de 1 a 3, a 5, a 7, a 9 y a 11. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Son estos, por eso su nombre les dicen, ¿no? Son histogramas de frecuencias. Son una serie de rectángulos, ¿sí?, que se levantan a partir del eje horizontal, ¿sí?, de acuerdo al número, en este caso de niños, que exista en nuestra tabla, ¿no es cierto?, en esta tabla. Entonces, ¿qué digo? A ver, entre 1 y 3 años, ¿cuántos niños hay? 5, ¿no? Ahí estoy viendo. Entre 1 y 3 años hay 5 niños. Entonces agarro y pongo, ahí está, entre 1 y 3, entre 1 y 3 años, levanto el rectángulo hasta la altura del 5. Y hay, entre 1 y 3 años, hay 5 niños, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿sí? ¿No? El otro es 6 años, 9 años, 7 años. Ahí está. 6 años, entre 4 seguramente va a ser aquí, y 5, 6 años. Entre 6 y 7, entre 6 y 7 años hay 9 niños. A la altura de 9 está aquí este histograma. Y así voy trazando los histogramas. Se supone que tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5 histogramas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay 1,
2, 3, 4, 5 intervalos. Cada intervalo es un histograma. Por lo tanto, como hay 5 intervalos, tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos. Entonces, a esto, ahí su nombre dice, hemos puesto, todo esto son los histogramas de frecuencias. ¿Ya? Se supone, en algunos casos ponen así, en algunas tablitas, un poquito para, si quieren, para que sea más estético, entonces ponen esto, la frecuencia ponen 5, ¿no es cierto? Entonces ponen aquí en el centro del histograma, aquí, ponen 5, así. No me está aceptando. Ahí está. ¿Sí? En el otro, ¿cuántos son? 6. Entonces, para que tenga mejor estética, ahí ponen 6. 6 así. En el otro, seguramente van a poner 9, ¿no es cierto? Ahí 9 ponen. En el otro, ¿cuánto era? 9 y... A ver, vamos a ver. 7 y 3. Seguramente aquí van a poner 7. Y finalmente aquí van a poner 3. Así. Así de esa forma ordenan, digamos, ¿no? Entonces aquí digo, hay 5. Y esta es para poner, para que se vea un poco más estética, si quieren, el histograma, ¿no? Entonces, así ponen los valores, las frecuencias ponen aquí en los centros, ¿ya? O si quieren, no ponen, aquí me está diciendo, ¿no es cierto? Entre 1 y 3 años hay 5, aquí está. Pero para que se vea un poquito mejor, ponen así los números también. Entonces, se llaman histogramas. Se supone que todos los que están debajo de estos histogramas, ¿cuántos niños hay? La sumatoria de esto, ¿cuánto es? Son 20, 30, ¿no? El número de niños. Claro, se supone que tiene que estar los 30 aquí, la suma de los 30. Si hablamos en porcentajes, recuerdan que la sumatoria de H minúscula sub I daba 1 o el 100%. Entonces, todo lo que está de celeste, todo lo que está por debajo de estos histogramas es el 100% de los datos, ¿no es cierto? Esto vamos a necesitar un poquito, creo que es en el capítulo 8 o 9, no, creo que es en el 7, donde vamos a ver los porcentajes. Entonces, el porcentaje de todos los datos está aquí abajo y es el 100% de los datos, ¿no? Entonces, a esto llamamos histograma de frecuencias, ¿ya? Que es uno de los gráficos también que se utilizan en distribuciones de tipo 3, vale decir, para variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, siempre en este eje horizontal, siempre está la variable, en el eje horizontal. Y los valores que doy aquí es de acuerdo a la tabla, ¿no es cierto? Empezamos en el valor mínimo y terminamos en el valor máximo. Y además sé que hay 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. 5 intervalos, vale decir 5 histogramas. ¿Ya? Bien. Ahora hay otro gráfico, el polígono de frecuencias. ¿Sí? Es otra forma de graficar. Dice, para graficar el polígono de frecuencias se unen los puntos medios de las partes superiores de los histogramas y mediante líneas rectas unimos estos puntos. Bueno, yo ya tengo el gráfico aquí. ¿Sí? A partir de estos mismos histogramas, yo puedo trazar el polígono de frecuencias, es lo que está con negro. ¿Sí? Esto que está con negro se llama polígono de frecuencias. ¿Y cómo trazamos? Yo en el examen les voy a preguntar así. Trazar o graficar el histograma y el polígono de frecuencias en un solo gráfico. ¿Sí? Para no alargar mucho el examen. Entonces, ¿cómo trazan esto? Este es lo que está con las líneas negras. ¿Cómo hacemos el trazo de esto? Hacemos a partir de este histograma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, agarro y a ver,
el punto medio de este histograma es porque es un histograma, ¿no es cierto? Esto de aquí, lo que estoy haciendo con el punterito, este es un histograma. ¿Cuál sería el punto medio de la parte superior de este histograma? ¿Cuál sería el punto medio? Ese sería el punto medio, ¿no? ¿Sí? Entre 1.5 si quiere. Eso es, el punto medio de la parte superior de este histograma, de este primer histograma. Entonces puedo marcar ahí un punto, puedo poner. Ahora voy a este otro histograma, a este segundo histograma. ¿Cuál es su punto medio de la parte superior? Seguramente es eso, ¿no es cierto? ¿Dónde está el puntero? ¿No? Y mediante líneas rectas unimos estos puntos. Ya sé que aquí hay un punto y aquí hay otro punto. Agarro una reglita y uno eso. ¿Sí? Lo mismo hago con el otro histograma. Su punto medio de la parte superior es eso. Punto medio de la parte superior de cada histograma. Entonces ya sé que el otro punto es aquí. Entonces agarro una regla y uno esos dos puntos. Y así sucesivamente voy construyendo este polígono de frecuencias. Ahí está, lo que está con negro. ¿Sí? A partir del histograma de frecuencias que tenemos. Entonces, a esto se llama polígono de frecuencias. ¿Sí? A esto que está con negro. Se supone todas las áreas que se encuentran por debajo de esta línea negra es el 100% de los datos. ¿Sí? El 100% de los datos. ¿No? Esto vamos a utilizar un poco más adelante, repito, en el capítulo 7 creo que es, donde vamos a ver áreas y todo lo que está por debajo, con los porcentajes que se encuentran por debajo de este polígono de frecuencias. ¿Ya? Entonces, no es complicado trazar este polígono de frecuencias a partir de estos histogramas. A ver, un segundito. ¿Qué pasa si yo les pido que grafiquen este polígono de frecuencias? Sí, dígame, Victoria. ¿Está queriendo hablar? Sí, Lisen, ¿cuál sería la finalidad de hacer este polígono de frecuencias o cuál sería la interpretación? ¿En qué caso se utilizaría? Ya. Habíamos dicho que la forma de presentar un conjunto de datos, es mediante una tabla, ¿no es cierto? ¿Sí? También podemos presentar un conjunto de datos y resumir, por supuesto, resumir y clasificar mediante un gráfico. Un gráfico me dice el comportamiento de un conjunto de datos, ¿no es cierto? Y hay diferentes tipos de gráficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y además también una ecuación, por eso les digo, las tres formas de presentar un conjunto y resumir un conjunto de datos o el comportamiento, cuál es el comportamiento de ese conjunto de datos es mediante una tabla o un cuadro, ¿sí? De este cuadro podemos sacar interpretaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra forma de presentar un conjunto de datos es mediante gráficos, mediante este histograma o mediante este otro que es el diagrama de barras, ¿no es cierto? Yo a partir de este gráfico puedo sacar conclusiones del comportamiento del estado civil de estos trabajadores, ¿sí? Y puedo decir, hay 30 casados, existen 15 que son de unión libre, ¿sí? Hay 10 viudos, no, hay 5 viudos y 10, 5 viudos y 10 divorciados, ¿no es cierto? Entonces yo puedo sacar conclusiones a partir de un conjunto de datos, ¿no es cierto? Y representar mediante un gráfico. Entonces este gráfico yo la interpreto, ¿no es cierto? Entonces por eso la importancia de los gráficos. Y el otro gráfico que vamos a ver es la gráfica circular. Esta gráfica circular o la de Pi que llaman, ¿no es cierto? Porta también creo que llaman, ¿sí? A esto llamamos gráfico circular o gráfico sectorial, ¿no es cierto? Entonces, lo que les decía, yo puedo representar un histograma de frecuencias, puedo presentar un polígono de frecuencias, ¿sí?
y que me dice también el comportamiento de un conjunto de datos, pero esto a partir del trazado de los histogramas que tenemos ahí, porque facilita. Entonces yo cuando les pida, por decir, graficar el histograma o el polígono, lo que estoy queriendo que lo hagan es de esta forma. Un solo gráfico es más sencillo. ¿Ya? Otra forma, otro gráfico es que de uso común es el gráfico circular, ¿no es cierto? O el sectorial, ¿sí? Y esto también se utiliza para variables cualitativas, ¿no? Por ejemplo, en este caso el género, digamos, de un grupo de trabajadores, de 100 trabajadores, ¿sí? Tenemos 100 trabajadores y de estos 100 trabajadores hay de sexo masculino 25 y de sexo femenino 75, ¿sí? Y puedo sacar sus porcentajes. Pero esta tabla quiero que me los representen en un gráfico circular o sectorial. Entonces, ¿cómo los representamos este gráfico? En un pie o torta de esta forma, ¿no? Aquí va a estar el de sexo masculino 25% y de sexo femenino 75%. Entonces, todo esto es el 75%, ¿no es cierto? Y el 25% es todo esto. ¿Sí? Con esto podríamos graficar incluso este gráfico con grados, ¿no es cierto? 0 grados, 45 grados, 90, 0 grados, 90 grados, 180 grados, así 270 y 360 grados. ¿Sí? Pero directamente en forma de porcentaje podemos expresar esto, ¿no? Sacamos sus porcentajes. El 25% de este 100% es sexo masculino, ¿no es cierto? Y el 75% es todo esto. De este círculo de 360 grados, está el que es el 100%, entonces el 75%, que es todo esto, es de sexo femenino. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es que podemos resumir, clasificar un conjunto de datos en forma de gráficos, ¿no es cierto? Y hay este gráfico circular, es uno de los gráficos que más se utilizan, ¿no es cierto? Cuando vemos preferencia electoral, en época de elecciones, tal partido, no están en la televisión, ¿no es cierto? Nos están mostrando estas gráficas circulares, ¿no es cierto? Con los porcentajes de cada partido político, por decir, ¿no? E incluso con esto en los sectores, qué porcentaje de mujeres tienen COVID, qué porcentaje de hombres tienen COVID, las representan también en estos gráficos circulares. Ahora, ¿cómo trazar esto? Es con los grados, tendríamos que hacer, interpolando, haciendo regla de 3. Este 25%, ¿a cuántos grados representa? ¿No? Yo lo he redondeado un poquito esto para facilitar que esto, por ejemplo, es 25%, representa 45 grados, no, o diré 90 grados, ¿no? Porque de aquí, si esto es 0 grados, esto sería 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso ya no lo vamos a ver porque, bueno, tenemos que avanzar. Lo único que estoy diciendo aquí es que el gráfico de uso frecuente es este gráfico sectorial o circular que llaman, ¿no es cierto? Y luego podemos expresar en porcentajes. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta de estos jóvenes? Para empezar a hacer esa práctica que les dije, ese ejercicio, bueno, vamos a hacer un ejercicio bien completo de lo que hemos hecho hasta aquí, ¿sí? Y les había dicho que va a ser una pregunta de examen, ¿sí? Que va a tener sobre 100%, no, el examen va a ser sobre 70%, ¿no? Ya saben ustedes cómo hemos repartido, la primera clase yo les expliqué, les dije que va a haber un examen y califico sobre el 100%. Calificamos el examen 70%, un trabajo que va a valer 15% y un microexamen o un repaso si quieren que va a haber otro 15%. Todo depende del repaso de cuándo vamos a dar, pero por lo general tomo una semana antes al examen, ya, o una clase antes, para que tengan una idea de cómo va a ser el examen, porque entre ese microexamen y el examen no difiere mucho, es lo mismo. Solo se cambiarán datos, ¿no? Para que tengan una idea, ¿sí? De cómo va a ser el examen. Lo que todavía no sé es cuándo son las fechas de exámenes. ¿Alguien tiene?
las fechas del examen. Los primeros parciales empiezan el 13 de septiembre, ¿no es cierto? El 13 de septiembre empezamos los exámenes. Lo que no tengo a ciencia cierta, no sabemos cuándo es nuestro primer parcial. ¿Alguien tiene el rol de examen a mano, por favor? Más o menos cuándo es nuestro primer parcial. Yo tengo aquí unas fechas, pero parece que se han modificado. ¿Alguien tiene? El 22 de septiembre, Lisa. El 22, el primer parcial. Entonces, el 22 de septiembre tenemos prácticamente el suficiente tiempo. Va a ser uno de los, seguramente viernes cae. 22 va a caer viernes seguramente. Sí, viernes creo que es, septiembre Miércoles. 22. Miércoles, dice. Sí, miércoles vamos a dar. El anterior semestre era el último examen de todas las materias. Seguramente van a tener el día viernes otro examen. Pero para el miércoles 22 de septiembre está programado. Por lo tanto, tenemos todavía buen tiempo para hacer prácticas y vayamos acumulando puntos para el primer parcial. ¿Ya? Bien, a ver, les tengo aquí preparado así, lo que les decía. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, tengo aquí un ejercicio completo, ¿sí? Y vamos a hacer de cero. Entonces, yo seguramente, una de las preguntas, porque les voy a hacer en el examen, jóvenes, les voy a hacer, como esta es más práctico esto, les voy a hacer 2 preguntas prácticas, ¿sí? Y unas 2 o 3 teóricas. Pero las teóricas digamos, de encerrar en círculo o de selección múltiple, bueno, vamos a ver cómo les pregunto las teóricas, que va a valer a 5 puntos cada teórica. Si hago 2 preguntas teóricas, valdrá 10 puntos, ¿no es cierto? A 5 cada pregunta teórica. Ahora, de la parte práctica, pues les voy a hacer 2 preguntas. Y una de las preguntas es esta, ¿sí? Yo les voy a dar así, les voy a dar datos. En este caso, esto lo que vamos a resolver hoy se refiere a la talla, ¿no? A la estatura de un grupo de deportistas, expresada en centímetros, ¿sí? 170 centímetros, lo mismo quiere decir 1,70, 1,69, 1,78. Pero para evitar de trabajar con decimales, ¿sí? Lo estoy poniendo nomás en centímetros, ¿ya? ¿No? Esto es 1,70, significa 170 centímetros, ¿cierto? Entonces, y les voy a plantear esto así. Les plantearé 4 incisos, por decir. Aparte aquí les estoy poniendo así varios, ¿no es cierto? Prácticamente toda la tabla les estoy poniendo. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les preguntaré 1 o 2 de esto. Y unos 2 incisos más aquí. Y eso ya es una pregunta, ¿no? Una pregunta de examen. Sí, que yo repito, va a valer sobre 70, que va a ser el examen. Va a tener una ponderación de, no sé, de 20, 25 puntos. ¿Ya? Y la otra práctica es lo que vamos a hacer la próxima semana, que son medidas de tendencia central. ¿Sí? Vamos a aprender a sacar promedios. ¿Sí? Porque en la estadística es fundamental sacar promedios. ¿No? Promedios, edad promedio, promedio de aprobados, en promedio cuántos deportistas adolecen de una determinada lesión, todo ese promedio. Entonces, promedios es me ha ido un poco el audio y la imagen, ¿ya? Entonces, ahí está, una pregunta tenemos de examen que lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a hacer paso por paso y esto mismo, o por lo menos similar, claro, otra variable que está en la práctica que les he entregado, que supongo que va a valer unos 10 puntos, ya esa práctica que les he entregado. ¿Sí? ¿Han tenido algún problema en esa práctica? ¿Alguien ha recuperado? Es sobre lo mismo, ¿no? Horas de trabajo, número de fisioterapeutas. Tenemos también un ejercicio bien resuelto de eso. En base a eso está. Pero de todos modos, vamos a hacer este ejercicio más ahora.
¿No hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿O del examen? ¿O de esta parte? De la parte descriptiva. Ya. A ver, vamos a resolver esta pregunta. A pesar que tenemos para que se nos corte el Zoom 3 minutos. No creo que avancemos en esto. A ver. A ver. Volveremos a entrar nomás si Alice en otra. ¿A cuál? Perdón, no lo estaba entendiendo. A la otra práctica. Podemos volver a entrar nomás a otro Zoom, así terminamos corrido. Ya, sí, mejor. Y no estemos cortando, ¿no es cierto? No lo estemos cortando el ejercicio. Ya, entonces tenemos 3 minutos, 4 minutos. Entonces saldremos de este Zoom y entramos al otro Zoom y empezamos hasta terminar esto, que lo vamos a terminar rápido, y hablamos cualquier cosa de la práctica, ¿ya? Entonces, por favor, jóvenes, me espera un minutito que se grabe este Zoom y les mando el nuevo link y empezamos a resolver paso por paso este ejercicio, ¿ya? Que les va a servir mucho para que practiquen, ¿ya? Entonces nos vemos dentro de un minutito, por favor, jóvenes, y reingresamos. Les mando el nuevo link, ¿ya? Hasta dentro de un minuto, por favor. ¿Alguien que haya llegado tarde antes? ¿Alguien que haya ingresado tarde y que no esté en la lista? ¿Todos están en la lista? Ya. Entonces me esperan unos minutitos y regresamos nuevamente. Les mando el nuevo link para reingresar a la clase, ¿ya?